Cuando, cuando decido a incursionar en la música, tenía 7 u 8 años de edad. Una de los instrumentos que llamó mi atención por la sonoridad fue la campana, que antiguamente dentro del país se le llamaba cencerro, tenía otro color. Ahora en día, la campana, la forma y la destreza del campanero eh, tiene que predominar. Es una campana coqueta, una campana tímida, una campana eh, alegre. Creo yo que es dependiendo del estado de ánimo del campanero, cómo es que va a desarrollar. Depende el género y la forma. Si es danza, la campana mantiene una base. Si es canción, es alegre y juguetona, dependiendo el género que estás tocando. Ahora vamos a ver el desarrollo y forma de la campana. Cuando yo uso la campana, trato de que mi mano cubra la cuarta parte de la campana. Bueno, mano chica o mano grande. Pero pongo dos dedos abiertos y tengo acá arriba. Usualmente le pego al filo. Le pego al filo para que salga un agudo tranquilo, sin mucho problema, ¿no? Y abro la de los dedos. Cuando le pego arriba, es que tapo los dedos. Uso de esta manera. Usualmente uso una forma para tocar el festejo canción, que es como una base que le agrego a la canción hasta llegar a la parte de la fuga. Y la base es más o menos así. Es la base que uso cada 3 compases o 4 compases para acompañar al cantante. Pero también uso la llamada, que la uso en la parte de la fuga, que más o menos es así. Repito. Otra vez. Claro que esto puede ir con algunas otras cosas adicionales, como por ejemplo la campana tiene un rol importante. Tiene una base constante en todos los estilos, pero también tiene una llamada para cada parte de la canción, en especial fugas. Ahora les voy a explicar una serie de bases continuas y cortas que se usan en el festejo. Por ejemplo, esta es para acompañar al cantante, canción. Y hay otras más que se hacen cuando es más continuo. Una de las llamadas que utilizo cuando es continuo es esta. 1, 2, 3, 4, 1. Repito. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Entendieron? Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 1. Esto se llamaría base continua. Base continua. Y repito la llamada. 1, 2, 3, 4, 1. Tengo muy poca información sobre cómo llegó o en qué momento pusieron la quijada dentro de la música afroperuana. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene tan marcadas los unos o la tierra
dentro de la rítmica que la hace más rica. Y la forma de rascado, que bueno, ahora lastimosamente ya no se usa tanto por la incursión de la güira o el güiro dentro del género, pero la forma como se tocaba y la forma como se toca hasta ahora el uno, ¡cha! ¡Ta! Y el juego, ¿no? A los alzares. ¡Ah! 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 Esa es la forma rica que tiene la quijada. Lo que yo busco en una quijada, a la hora que voy a buscarla, porque camino mucho para buscar la quijada, es la vibración. O sea, esa vibración que se queda como un espectro, que se queda en el aire, esa vibración es la que busco, porque es bueno, particularmente me gusta. Yo he sabido caminar durante 2 horas y he tocado por lo menos 20 quijadas para poder encontrar una que esté de acuerdo a lo que a mí me gusta. Llego a mi casa, le echo su benzina, la dejo secar, le vuelvo a echar benzina para que vaya soltando y soltando hasta que llega a la sonoridad que quiero. Sí le hago un proceso para poder tener la quijada perfecta. Ahora vamos a ver el desarrollo de la quijada. Ahora vamos a ir de la forma en cómo se toca la quijada. ¿Ok? Es esta. Se golpea con la parte externa del puño y se rasca con el... Hoy en día la quijada tiene un patrón del golpe en uno o a tierra seco. Antiguamente se rascaba, pero ahora, con la modernidad, se utiliza otro tipo de instrumentos para que haga esa función. Entonces la quijada ahora solamente hace este efecto. Conocí la cajita por tema familiar, una casa de un primo. Fui a verlo y vi el instrumento que no sabía cómo se desarrollaba. Hablé con una de las tantas tías de la familia y me explicó que esa cajita era la que usaban los monaguillos para recolectar la limosna en la iglesia, que después el negro cogió la cajita y le dio la sonoridad para poder hacer sus fiestas cuando tenían el tiempo libre. La cajita es un instrumento de madera que lo puedes hacer con la madera que tú quieras, sea pino, caoba, cedro, lo que tú quieras. La cajita se usa para la música afroperuana, quiere decir festejo, cantado, porque no se usa en el festejo ritmo. En el festejo cantado se usa la cajita. Si quieres usarla en toda la canción, bienvenido sea. Si quieres ponerla por partes, bienvenido sea. Pero es una sonoridad muy bonita dentro de la música afroperuana canción. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta la cajita. Bueno, ahora estamos aquí con la cajita. Vamos a enseñarles cuál es la forma que manejo yo para poder tocar la cajita. ¿Ok? El golpe tierra. Aquí hay dos sonidos. Parte aguda y la parte grave. Vamos a manejarlo así. Agudo, grave. Entonces, sonamos. Ahora grave. Como verán, el palo tiene un síncopa. Que junto repito.
Ahora grave. La rítmica es la misma, solamente cambia de color. Agudo, grave. Era más o menos el año 85, 88. Tenía a mi tío Jorge Abán que tocaba castañuelas. En mi casa la composición era mi papá, guitarra, mi tío José, cajón y mi tío Jorge, castañuelas. Y siempre me llamó la atención las castañuelas. Pero como me decían, no, tú no puedes tocar castañuelas porque eres muy niño. Entonces un día agarré las castañuelas y me fui a la calle. Es así como puedo crear un propio patrón para mí. No puedo decirte que es el patrón real, pero un patrón que creé para mí, tocando con una mano izquierda puro tresillo y con este haciendo el contragolpe. Y logré hacer una forma para mí. El referente que tuve, mi tío Jorge, tengo conocimiento de que las castañuelas las puedes hacer a gusto propio, con diferentes maderas. Conozco las castañuelas que venden en tiendas que son de Guayacán, pero también la puedes hacer de pino, de cedro, de caoba, pero estoy convencido que es la ejecución la que marca las castañuelas. Ahora te voy a enseñar cómo es que toco las castañuelas. Bueno, ahora quiero enseñar un poco de castañuelas criollas peruanas. Una técnica que fui perfeccionando porque en la inquietud de la niñez siempre quise aprender a tocar castañuelas. Dice, mano izquierda, llevamos el tiempo y es que subdividido va a sonar y es de mano derecha el contragolpe. Como verán, la mano derecha tiene libertad y esta solamente es la base, que vienen a ser subdividido como corcheas y la llevas. Entonces contamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te voy a enseñar cómo se pone la castañuela. Dedo índice. Pones el dedo índice, una pequeña vueltita y friccionas con tu dedo pulgar para que tenga balance. No es presionar, sino simplemente es poner el dedo, friccionar de una muy leve. Y comienzas a tirarlo para que tenga un rebote. En la mano derecha también es el dedo índice, una un pequeño giro y los golpes pulgar, medio y anular. Este no tiene fricción, sino siempre un vaivén. Entonces, índice, pulgar, pequeña fricción, tiras. Índice, medio y anular juegan aquí. Juntos